Doris Day, el nombre que una vez hizo creer a toda América en la dulzura de la vida. En la década de 1950, su voz resonaba en la radio cada noche, colándose por las ventanas, atravesando salas de estar, llegando a hogares donde la gente acababa de salir de la guerra y aprendía a vivir con normalidad de nuevo. En la pantalla, sonreía en el momento justo, amaba a la persona adecuada y se retiraba antes de que las cosas se complicaran. No hacían falta momentos culminantes dramáticos, no hacía falta ningún conflicto. Su sola presencia parecía hacer que todo estuviera bien. Pero esa imagen no existía por sí sola. Se conservaba en cada película, en cada contrato, en cada decisión tomada en reuniones donde ella no siempre tenía la última palabra. Incluso los contratos más importantes de su última etapa profesional podían firmarse sin su consentimiento directo. Cuando el mismo rostro se repite durante mucho tiempo, empieza a suplantar a la persona real que hay detrás. Las decisiones dejaron de ser meras decisiones profesionales. Se convirtieron en una forma de mantener una versión a la que el público se había acostumbrado, incluso cuando esa versión ya no se correspondía del todo con su vida. Doris Day no era la mujer más feliz de Hollywood. Fue ella quien mantuvo viva esa imagen de felicidad durante más tiempo que nadie. Y quizás lo más difícil de reconocer no es lo que ocurría tras las cámaras, sino el hecho de que durante mucho tiempo nadie se preguntó si realmente necesitaba alejarse de ellas. Doris Mary Ann Kappelhoff nació el 3 de abril de 1922 en Cincinnati, Ohio, una ciudad con un ritmo pausado donde las familias inmigrantes alemanas intentaban preservar el orden y las viejas costumbres en una América en constante cambio. En esa pequeña casa, la música no era una opción, sino parte de la vida cotidiana. Su padre, profesor de música y director de coro, le inculcó disciplina y estructura. Su madre, permaneciendo en el ámbito familiar, marcaba el ritmo emocional. Más suave, más cercana. Estas dos influencias coexistían, una basada en la precisión, la otra en la atención. Y en el espacio donde se superponían, algo comenzó a tomar forma, algo que más tarde se convertiría en su voz. Pero esa estructura no duró mucho. Cuando Doris era aún muy pequeña, las fisuras en el seno familiar fueron aflorando gradualmente. Y alrededor de los 10 años, el matrimonio de sus padres llegó a su fin. Y esa ruptura no fue tan estruendosa como para poder ser nombrada de inmediato, pero dejó un vacío evidente, una especie de inestabilidad que no se podía llenar con explicaciones sencillas. A partir de ese momento, el mundo dejó de ser una línea recta predecible. Lo que antes se consideraba seguro comenzó a tambalearse, y la sensación de seguridad dejó de ser algo que se pudiera dar por sentado. A una edad en la que muchos apenas comenzaban a comprender el concepto de familia, Doris ya se había dado cuenta de que todo podía cambiar sin previo aviso. Al principio, su camino no tenía nada que ver con el canto. Doris quería ser bailarina. Entrenó, tomó clases y poco a poco se acercó a un camino que parecía claro ante sí. Pero en 1937, justo cuando todo parecía listo para entrar en otra etapa, ocurrió un accidente automovilístico. Súbito, inesperado y lo suficientemente fuerte como para romper por completo el ritmo que se había ido consolidando. La lesión en su pierna no solo la mantuvo hospitalizada durante un largo periodo, sino que casi le impidió dedicarse profesionalmente a la danza. Ese largo periodo de recuperación transcurrió en un espacio casi aislado del resto del mundo. Ya no había entrenamientos, ni movimiento, solo tiempo y la repetición de días idénticos. En aquel silencio, la radio se convirtió en el centro de atención, y Doris empezó a escuchar. Entonces, cantó, al principio simplemente para dar voz al paso del tiempo. Pero a medida que transcurría el tiempo, al no recuperar su ritmo habitual como había esperado, su voz empezó a perdurar más que todo lo demás, como algo que ya no dependía de si su cuerpo podía volver a la pista de baile. No requirió una recuperación completa, ni esperó el momento oportuno para comenzar. Existió justo en el momento en que todo lo demás se vio obligado a detenerse y, poco a poco, se convirtió en lo único que siguió avanzando cuando todo lo demás había llegado a su fin. El accidente de 1937 no brindó una oportunidad. Cerró definitivamente un camino. Pero fue en el espacio que dejó aquella colisión donde empezó a perfilarse otra dirección, no de forma estridente, ni claramente definida desde el principio, pero lo suficientemente resistente como para sobrevivir a lo perdido. En 1939, justo después de salir de su periodo de recuperación tras el accidente, Doris entró en un espacio completamente diferente.
ya no se encontraba en la quietud de una habitación de hospital, sino en pequeños escenarios, clubes nocturnos y una sucesión de actuaciones continuas. Se unió a la banda de Barney Rapp, una de las orquestas más activas de la época. Fue también allí donde el nombre de Doris Kappelhoff se acortó a Doris Day, un nombre más fácil de recordar, más conciso y más apropiado para un cartel luminoso. Este cambio no surgió de un deseo personal, sino del funcionamiento del sistema. Un nombre debía encajar con los estándares establecidos para que una persona pudiera posicionarse con firmeza dentro de ellos. Los primeros años no ofrecieron una posición claramente definida. No era la voz principal, ni quien decidía qué se cantaría o se conservaría. En muchas representaciones, aparecía como un simple reemplazo. Se colocaba en el lugar correcto, cantaba la parte correspondiente y luego se marchaba sin dejar rastro. El control era prácticamente inexistente. Las decisiones sobre las canciones, los horarios y la dirección musical estaban en manos de otros. Su única tarea era asegurarse de que su parte no desentonara con la estructura general. De 1940 a 1944, Doris siguió trabajando con varias bandas, entre ellas las de Bob Crosby y, posteriormente, las de Les Brown. En ese momento, su vida giraba en torno a sus giras. Una ciudad seguía a otra, los escenarios cambiaban, el público cambiaba, pero su forma de trabajar seguía siendo prácticamente la misma. Cada noche era una repetición con exigencias precisas. No perder el ritmo, no salirse del marco establecido. Ese ambiente no permitía errores prolongados. Si una voz no podía mantener el ritmo, siempre había otra para reemplazarla. Sin embargo, dentro de esa repetición, algo comenzó a acumularse. No a través de saltos, sino a través de la constancia en cada actuación, en cada canción, en cada pequeña reacción del público. La voz de Doris no estaba hecha para causar una impresión inmediata. Permaneció un poco más, aferrándose a una sensación después de que la canción terminara, y en un entorno donde todo podía reemplazarse, el hecho de no ser reemplazado se convirtió en la primera señal de una diferencia. Para 1945, esa acumulación comenzó a transformarse en un cambio claro. Al grabar Sentimental Journey con la orquesta de Les Brown, nada indicaba que la canción trascendería el ámbito de una grabación convencional. Sin embargo, su lanzamiento coincidió con un momento muy específico. La guerra se acercaba a su fin, y millones de personas esperaban regresar a casa. La canción, con su suave melodía y su emoción contenida, captó a la perfección ese estado de ánimo. Sentimental Journey se popularizó rápidamente. No solo sonaba en la radio, sino que también se convirtió en parte de las conversaciones de regreso, en trenes, en campamentos militares, en los momentos de transición entre la guerra y la vida cotidiana. La voz de Doris no destacaba sobre la canción, sino que se fundía con ella, lo suficientemente cerca como para que los oyentes sintieran que estaba dedicada exclusivamente a ellos. De ser la vocalista de una banda, comenzó a ser reconocida por esa misma voz. Esta transición no se produjo por una decisión deliberada. No hubo una declaración formal. Simplemente, después de esa canción, su posición dejó de estar completamente integrada en la estructura de la banda. Empezó a independizarse lo suficiente como para ser vista como una artista individual. De ser una voz fácilmente reemplazable, se convirtió en la voz que todos esperaban. Esos años no supusieron un salto espectacular, sino que la mantuvieron en un ritmo constante, donde cada interpretación difería apenas un poco, y el valor residía en no ser reemplazada. En ese entorno, lo que se fue formando gradualmente no fue la prominencia, sino la capacidad de existir con constancia, manteniendo el tono adecuado, el lugar adecuado, el momento adecuado, durante el tiempo suficiente como para que ya no pudiera ser reemplazada fácilmente. Y cuando apareció una canción como Sentimental Journey, no la sacó de la nada, sino que simplemente reveló algo que ya se había estado gestando. Una voz que llevaba allí el tiempo suficiente, con la suficiente firmeza, que cuando llegó el momento, se separó naturalmente del resto, sin necesidad de forzarse para ocupar el centro. En 1948, Doris Day llegó a Hollywood con un romance en alta mar, no con experiencia actoral, sino con una voz que resultaba más familiar al escucharla que al verla. En su audición, no actuó como lo haría un actor típico. Michael Curtis la contrató por una razón sencilla. Frente a la cámara, no necesitaba cambiar. La cámara rodaba y ella simplemente existía, integrada en la estructura ya existente, sin necesidad de añadir nada para mantenerse dentro del encuadre. El rodaje se desarrollaba bajo un orden que prácticamente no dejaba lugar a la improvisación. La iluminación estaba preestablecida.
Se colocaron marcas en el suelo. Los ángulos de cámara se fijaron antes de que los actores entraran. Doris aprendió a pararse en el punto exacto. Detente en el momento preciso. Mantén su mirada dentro del encuadre del objetivo. Las primeras escenas se filmaron en primer plano. Al requerir poco diálogo y sin grandes cambios emocionales, su sonrisa y su voz se mantuvieron como los dos elementos principales, quedando todo lo demás en un segundo plano. Una forma de presencia comenzó a tomar forma, sin necesidad de expandirse, solo requiriendo que se mantuviera en su lugar. La carga de trabajo se intensificó rápidamente. My Dream is Yours, de 1949, se filmó siguiendo el proceso habitual de un musical. La grabación se completó con antelación, y cada movimiento en el set debía coincidir exactamente con el sonido preexistente. El escenario cambió a On Moonlight Bay, 1951, donde la imagen se centraba en pequeños detalles, vestuario brillante, movimientos sutiles y una voz que no cambiaba de tono bruscamente. Para Calamity Jane, 1953, el escenario se expandió al aire libre. Escenas de equitación, tiroteos y canto en espacios abiertos se filmaron repetidamente para mantener el ritmo entre el movimiento y la música. Secret Love alcanzó el primer puesto, continuando una racha de grabaciones que se ubicaron entre las 10 primeras, llevando su voz más allá de los límites del escenario cinematográfico hacia espacios que ya no controlaba. Mientras tanto, su imagen en pantalla se mantenía cada vez más definida. Un rostro radiante, una voz clara y emociones contenidas dentro de un rango seguro que el público podía reconocer al instante. Las sesiones fotográficas, los carteles y los tráileres repetían la misma estructura visual tantas veces que ya no era necesario volver a presentarla. Cuando una imagen aparece con tal densidad, comienza a funcionar por sí sola, existiendo independientemente de cualquier función específica. Y dentro de ese marco estabilizado, el espacio para otras formas de cambio se redujo, dejando casi sin margen para desviarse de lo ya establecido. En 1955, Doris Day protagonizó Ámame o Déjame en un momento en que su nombre ya estaba firmemente ligado a una imagen estable en la pantalla. Sin embargo, el personaje de Ruth Etting se basaba en una historia real llena de tensión, alejándose por completo de esa trayectoria habitual. Participar en este proyecto no fue una decisión fácil, ya que la colocaba en un tipo de papel que el público nunca antes le había visto interpretar. Durante la producción, la interpretación se mantuvo bajo un estricto control, evitando expresiones emocionales recurrentes y ciñéndose fielmente a la estructura narrativa y al ritmo de cada escena. El estreno de la película recibió excelentes críticas, y muchos la consideraron la actuación más destacada de la carrera de Doris Day. Todo esto ocurrió mientras su imagen pública se mantenía estable, sin que se viera afectada por lo que mostraba en pantalla. Esa misma brecha generó una clara tensión. Por un lado, una mayor libertad de interpretación dentro de la obra. Por otro, una imagen predefinida fuera de ella. Si bien Love Me or Leave Me no cambió de inmediato la percepción que se tenía de Doris Day, marcó un hito importante en su carrera. A partir de ese momento, su talento actoral dejó de estar ligado exclusivamente a los musicales y a la imagen de la típica chica estadounidense y comenzó a ser reconocido en un ámbito más amplio, aunque este cambio se produjo lentamente y no al mismo ritmo que el éxito de la película. En 1956, en El hombre que sabía demasiado, Doris Day mantuvo su esencia frente a la cámara, incluso dentro del sistema casi completamente controlado de Alfred Hitchcock. La película estaba estructurada con precisión. Cada escena se calculaba de antemano en cuanto a ritmo y posicionamiento, pero su interpretación no se vio obligada a ajustarse por completo a ese mecanismo. En la secuencia del Royal Albert Hall, mientras la orquesta intensificaba gradualmente su sonido, y ningún diálogo guiaba el momento, ella mantuvo su cuerpo casi inmóvil dentro del encuadre, permitiendo que solo su mirada se moviera al ritmo de la música, manteniendo así una tensión constante durante toda la escena. Sin cortes, sin cambios de dirección, sin respiro. ¿Qui Sarah? Sarah apareció en un espacio muy específico. No un escenario, ni un estudio de grabación, sino un momento que requería mantener la conexión entre los personajes. Y la forma en que interpretó la canción no se desvió de lo que ya estaba formado, manteniendo la voz cercana, sin forzar un clímax, sin expandirse para crear efecto. Esa misma estabilidad permitió que la canción se desvinculara de la película sin perder su contexto original. Al ser lanzada de forma independiente, conservó la sensación de una declaración directa más que la de una interpretación.
El Oscar a la mejor canción original reconoció a Que Sera como un logro independiente, pero al mismo tiempo marcó un hito en la carrera de Doris Day. A partir de ese momento, la canción quedó ligada a su nombre como una forma perdurable de identificación, apareciendo repetidamente en emisiones, grabaciones y actuaciones posteriores, conservando la estructura establecida desde su primera interpretación, sin alterar la ejecución, sin adaptarse a las tendencias, simplemente manteniendo el estado original que había hecho que el público la reconociera. En 1959, Pillow Talk situó a Doris Day dentro de una estructura completamente diferente, ya no impulsada por la música, sino operando a través del ritmo del diálogo y la reacción inmediata. En las escenas con Rock Hudson, el diálogo era denso y el ritmo del intercambio rápido, por lo que cada respuesta debía llegar en el momento exacto, ni antes ni después. Doris Day no siguió ese ritmo. Ralentizó la escena acortando los diálogos cuando era necesario y manteniendo las pausas justas para crear una ligera desviación en el flujo de la conversación. La cámara comenzó a seguir esos sutiles cambios, una mirada antes de responder, una pausa antes de pasar a la siguiente línea, preservando lo que no existía en el diálogo mismo. El personaje no se construyó mediante expresiones faciales exageradas, sino a través del control de cada pequeño detalle en la interacción. En un género que exige rapidez y fluidez, este control creó un equilibrio diferente, donde la precisión primaba sobre el efecto. Este papel le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz, siendo la única vez que Doris Day fue nominada en esta categoría. Pillow Talk también estableció un modelo que seguiría aplicando en los años siguientes. Una presencia donde el ritmo de la escena no se imponía desde fuera, sino que se ajustaba a través de su propia posición dentro del encuadre, línea por línea, sin una expansión excesiva pero suficiente para sostener toda la estructura que giraba a su alrededor. De 1960 a 1964, Doris Day no solo apareció en Hollywood, sino que se movió a lo largo de una trayectoria que el propio sistema debía seguir. Con Lover Come Back, 1961. Lo que se veía en pantalla no residía en el guión ni en la situación, sino en la precisión de cada interacción. En sus diálogos con Rock Hudson, incluso una pausa ligeramente descoordinada bastaba para alterar la respuesta del otro actor, lo que obligó a repetir muchas escenas para mantener el ritmo previsto. La película cosechó un claro éxito comercial en su año de estreno, pero lo que le permitió perdurar fue precisamente esa precisión, una forma de control que no se manifestaba, pero que estaba presente en toda la estructura de la escena. Con ese toque de visón, en 1962, la escala se expandió, y frente a Cary Grant, otro centro de poder en Hollywood, no se creó confrontación, sino que se clarificó una elección distinta, sin ceder a la presión de la escena. En los momentos que requerían mayor intensidad emocional, Doris Day mantuvo la compostura, permitiendo que la escena girara en torno a ella en lugar de traspasar los límites ya establecidos. La película se convirtió en una de las más taquilleras de Estados Unidos ese año, y además le valió un Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical. Este éxito no se debió a superar la estructura original, sino a preservarla incluso cuando la magnitud y la presión habían cambiado. Send Me, No Flowers, de 1964, cerró esta secuencia en un estado casi completo. Ya no había sensación de adaptación ni de búsqueda, todo a su alrededor se había acostumbrado a su forma de actuar. El ritmo de edición se mantuvo más prolongado en el momento de la pausa. Los personajes secundarios entraban y salían en el momento justo para no interrumpir el eje central. Los pequeños detalles, un giro de cabeza, una pausa antes de responder, no se eliminaron, sino que se conservaron, porque ahí era donde realmente transcurría la escena. A lo largo de 4 años distintos, 1960, 1962, 1963 y 1964, Doris Day encabezó la taquilla estadounidense según Quigley, una racha de dominio excepcional, acompañada de 7 premios Laurel otorgados por votación del público y la industria. No hubo un avance explosivo puntual. Se mantuvo un estado de estabilidad al más alto nivel, que se repitió suficientes veces como para convertirse en un estándar. Sin embargo, dentro de esa estabilidad comenzó a acumularse presión externa. Hollywood estaba cambiando, los guiones se volvieron más directos, los temas más audaces, las viejas fronteras se desdibujaron y surgieron nuevos papeles que exigían una ruptura con la imagen que antes había garantizado el éxito. Doris Day no optó por esa evolución.
Mantuvo la estructura que había demostrado ser efectiva, controlando el ritmo, manteniendo la distancia y sin forzar las emociones más allá de lo necesario. Esta decisión no generó un conflicto inmediato, pero la colocó en una posición diferente, donde la cima ya no era un punto a superar, sino una línea divisoria. Mientras el resto de Hollywood aceleraba su ritmo, ella mantuvo el suyo, y esa constancia comenzó a generar una tensión latente entre un sistema que cambiaba de rumbo y un centro que se negaba a cambiar. En 1965, I Do Not Disturb apareció en un espacio que ya había comenzado a transformarse. En pantalla, Doris Day mantuvo su ritmo habitual, conservando la distancia, controlando las reacciones y sin sobrepasar los límites emocionales. Pero esta vez, el público ya no se detenía en esas pausas como antes. La recaudación de la película no cumplió las expectativas, no porque la estructura se hubiera debilitado repentinamente, sino porque la forma de recepción había cambiado. Lo que antes resultaba atractivo ya no tenía el mismo poder para mantener la atención. En el set, todo seguía funcionando a la perfección, pero la reacción tras el estreno dejó algo claro. El ritmo que había controlado durante tantos años ya no estaba completamente sincronizado con el ritmo exterior. En los 2 años siguientes, la posición de Doris Day en la taquilla no desapareció de inmediato. Cayó gradualmente, paso a paso, al mismo ritmo que cambiaba el entorno. Surgieron nuevos rostros con una presencia más directa, los guiones ampliaron su temática y la construcción de personajes trascendió los límites que habían prevalecido durante la década anterior. Al mismo tiempo, los medios comenzaron a atribuirle una etiqueta diferente, la de la virgen más anciana del mundo. Esta frase no reflejaba un papel específico, sino que era el resultado de una imagen tan repetida que se había desvinculado de su contexto original. Las escenas seguían comportándose con la precisión habitual. La puntería era exacta, el ritmo del diálogo estaba controlado y las reacciones se situaban dentro de las pausas necesarias. Pero cuando esas escenas trascendieron el plató, ya no tuvieron la misma acogida. El cambio no provino de su forma de trabajar, sino de fuera, donde la velocidad, la temática y la franqueza habían variado. La distancia no generó un choque inmediato. Se expandió lentamente, lo suficiente para que cada película fuera completa en sí misma, pero ya no lograba generar el mismo impulso sostenido de antes. En este punto, el declive no fue repentino, sino que Doris Day dejó de seguir el ritmo de Hollywood. Mantuvo el método de trabajo que la había llevado a la cima, pero el entorno había cambiado, y esos mismos elementos ya no producían el mismo efecto. A partir de ahí, la distancia entre ambos bandos no necesitaba ser enfatizada. Se manifestó por sí sola en la recepción de las películas. En 1968, With Six You Get Egg Roll se convirtió en el punto culminante de su secuencia cinematográfica. No hubo un final dramático. La película se completó siguiendo el procedimiento habitual y se estrenó dentro del flujo habitual. Pero esta vez, la acogida no generó un impacto duradero. Tras el estreno de la película, Doris Day no volvió a participar en ningún otro proyecto cinematográfico. Esta retirada no fue una declaración de intenciones, sino una consecuencia de que su estilo ya no encontrara la misma acogida en su entorno. Ese mismo año, se presentó al programa de Doris Day en circunstancias poco convencionales. El contrato ya existía y, una vez presentadas todas las condiciones, su participación dejó de ser una decisión abierta. El rodaje comenzó de inmediato. Un episodio por semana, decorados construidos rápidamente, guiones ajustados constantemente para cumplir con los plazos de emisión. Ya no era un espacio donde ella definía el ritmo de trabajo, sino una estructura preexistente que la obligaba a operar dentro de ella. En las primeras temporadas, el entorno rural se consolidó como punto de referencia. Un espacio amplio, un ritmo de vida más pausado, permitían al público reconectar con una imagen familiar. Las temporadas posteriores se desplazaron gradualmente hacia un entorno urbano, con un ritmo más acelerado y situaciones más complejas, lo que requería un enfoque diferente en cada escena. La audiencia se mantuvo alta durante varias temporadas, y las nominaciones consecutivas a los Globos de Oro la mantuvieron entre los programas más vistos de la televisión estadounidense. Paralelamente al calendario de rodaje, se empezaron a revisar las cifras financieras. Los registros revelaron que el flujo de caja ya no iba en la dirección correcta, debido a que se habían realizado múltiples inversiones sin su consentimiento directo. Se iniciaron los procedimientos legales. Se recopilaron y cotejaron los documentos, que fueron presentados ante el tribunal. La demanda iba dirigida contra un antiguo socio comercial.
Me estoy centrando en la responsabilidad gerencial y las malas decisiones financieras. El resultado final confirmó el daño causado. Doris Day ganó el caso y recibió una indemnización de aproximadamente $22 millones. En ese mismo periodo, por un lado, un plató de cine funcionaba con un horario fijo. Por otro, un proceso legal se desarrollaba a su propio ritmo. No existía una clara intersección entre ambos, pero ambos requerían una presencia constante. Al compararlas, revelaron otra forma de presión, que no provenía de los papeles ni de los guiones, sino de la necesidad de mantener el trabajo en marcha sin interrupciones mientras se seguía trabajando paso a paso en el trabajo pendiente. En 1973, cuando The Doris Day Show finalizó su última temporada, Doris Day no se embarcó en un nuevo proyecto para mantener su presencia. Se retiró del ciclo de producción, no mediante un anuncio importante, sino simplemente deteniéndose cuando finalizó el rodaje. Ya no había grabaciones fijas, ni jornadas laborales divididas por episodios. Su presencia pública se redujo al mínimo. Seguían llegando invitaciones, se seguían enviando guiones, pero ya no se gestionaban de la forma habitual. En la década de 1980, se produjo un breve regreso con las mejores amigas de Doris Day. El espacio había cambiado por completo. Ya no era un plató con una estructura construida, sino que las conversaciones giraban en torno a los animales y a invitados que compartían el mismo interés. Su presencia fue transformada, sin guión ni ritmo preestablecido, conservando únicamente su voz y el estilo comunicativo que la caracterizaba. El programa fue breve, pero bastó para marcar su regreso a la pantalla bajo sus propias condiciones. En 2011, Lands O' My Heart, un álbum grabado cuando se acercaba a los 90 años. El estudio ya no funcionaba con la intensidad de años anteriores, pero su voz conservaba su estructura característica. Clara, cercana, sin necesidad de una excesiva extensión. El álbum alcanzó el top 10 en el Reino Unido, convirtiendo a Doris Day en una de las artistas de mayor edad en tener un álbum en las listas de éxitos de ese país. No fue un regreso triunfal, sino una presencia lo suficientemente distintiva como para demostrar que la esencia de su voz permanecía intacta. Al repasar todo el recorrido, las cifras permanecen como puntos de referencia fijos. 39 películas, más de 650 grabaciones. No surgieron todas a la vez, sino que se fueron acumulando a través de diferentes sistemas. Orquestas, estudios de grabación, platós de cine, televisión, cada uno con una parte del mismo método de trabajo. Después de 1973, los nuevos hitos ya no se sumaban con la misma frecuencia, pero lo que ya se había establecido seguía existiendo a su manera, independientemente de si ella seguía estando en el centro del sistema. Doris Day se enamoró muy pronto, en el mismo entorno de su trabajo. Giras, sesiones de grabación, largas noches de actuaciones que difuminaban la frontera entre trabajo y vida. Con Al Jordan, todo comenzó con la familiar cercanía de las personas que comparten la misma profesión. La decisión llegó rápidamente, lo suficientemente rápido como para llevarla al matrimonio cuando solo tenía 17 años, pero después su espacio personal se fue reduciendo gradualmente de una manera difícil de percibir desde fuera. Surgieron comportamientos controladores, no como hechos aislados, sino que se repetían en pequeñas situaciones. La forma de hablar, la forma de moverse, la forma de tomar decisiones, poco a poco, dejaron de depender de un solo lado. Cuando quedó embarazada de Terry, marcharse ya no era una opción que pudiera tomar de inmediato. No porque creyera que las cosas cambiarían, sino porque en aquel momento no parecía haber un camino claro, y el niño nació en esas circunstancias. Fue su presencia la que la retuvo allí un tiempo más antes de que finalmente rompiera definitivamente con todo. Tras superar aquel turbulento periodo inicial, Doris Day conoció a George Wilder en un ambiente más relajado. La música, un trabajo que ya no conllevaba la misma tensión de antes. La relación no generó un conflicto intenso, pero tampoco creó un vínculo lo suficientemente profundo como para perdurar. Pasó rápidamente, como una pausa entre dos etapas, sin dejar rastro claro, pero incapaz de alterar la trayectoria ya trazada. La llegada de Martin Melcher a la vida de Doris Day no fue un golpe emocional repentino, sino una sensación de estabilidad que se fue estableciendo gradualmente con el tiempo. Él la apoyó, organizando su trabajo y reuniendo los diversos aspectos de su carrera en un sistema que pudiera funcionar a largo plazo. Los contratos se firmaban a través de un único punto, los horarios se controlaban rigurosamente, y las decisiones profesionales se encaminaban hacia una dirección más clara. Durante muchos años, todo funcionó a la perfección, hasta el punto de que casi no había motivo para cuestionarlo.
no porque todo estuviera siempre bien, sino porque no había señales que indicaran la necesidad de una revisión. En 1968, cuando Melcher falleció, los documentos financieros comenzaron a abrirse uno a uno. Las cifras no cuadraban. Se habían realizado inversiones sin su conocimiento. Se habían firmado contratos, incluida su participación en el programa de Doris Day, sin su consentimiento directo, y ahora estaban entrando en vigor. Lo que surgió no fue solo un daño financiero, sino también la constatación de que la mayor parte de lo que creía bajo control nunca había estado realmente en sus manos. Sus bienes estaban casi agotados. Surgieron deudas y el control ya no estaba donde ella pensaba que debía estar. La demanda que siguió no fue simplemente una disputa legal. Fue un proceso de revisión exhaustiva de la estructura que había funcionado en su nombre durante muchos años. Cuando se dictó la sentencia con una indemnización de aproximadamente $22 millones, se restableció la estabilidad financiera, pero la base anterior no se recuperó. Lo que antes se consideraba estable no desapareció de la noche a la mañana. Sencillamente, a partir de ese momento, ya no se podía ver de la misma manera. Más tarde, Doris Day conoció a Barry Comden en un lugar alejado de Hollywood, un restaurant familiar. Conversaciones sobre la vida cotidiana. La conexión surgió de cosas sencillas, sobre todo de un amor compartido por los animales. Cuando empezaron a vivir juntos, las diferencias se hicieron evidentes gradualmente en la rutina diaria. Ella dedicaba la mayor parte de su tiempo al cuidado de los animales, a organizar actividades en torno a su protección y a mantener un espacio vital centrado en ello. Para la persona que estaba a su lado, la distancia no surgió de un acontecimiento específico, sino de dos ritmos de vida que ya no coincidían. La relación terminó discretamente, sin necesidad de un momento decisivo. En medio de esos cambios, Terry Melcher, el único hijo de Doris Day, no se presentó como un ancla claramente definida, pero permaneció a través de acciones concretas. Creció durante los años en que ella se movía constantemente entre estudios de grabación y platós de cine, trabajando más tarde tras bambalinas en la industria musical, manteniendo la distancia suficiente para no exponerse al público, pero siempre cerca de ella. Tras el colapso financiero, fue él quien la ayudó a reabrir cada documento, a conciliar las cifras que no cuadraban y a superar los largos trámites legales que no tenían forma de acortarse. No se le asignó un cargo formal, pero esa labor no se delegó en nadie más. En 2004, Terry falleció tras luchar contra el cáncer de piel. Esta pérdida no fue recibida con muestras públicas de condolencia. Dejó un vacío imposible de llenar. No porque no hubiera nadie a su lado, sino porque lo que él había hecho era irreemplazable. A partir de ese momento, el resto de la vida de Doris Day transcurrió en un espacio más limitado, donde lo que quedaba ya no necesitaba expandirse. Al contrastar todas estas relaciones con la trayectoria profesional que había desarrollado, emerge un claro eje de contraste. Exteriormente, la estabilidad se mantenía mediante la imagen y la estructura. Interiormente, se sucedían movimientos insostenibles. No existía una fórmula común, ni un final definitivo. Solo capítulos sucesivos de su vida, cada uno dejando su propia huella, conforman una parte de la persona que el público nunca había visto realmente en pantalla. Tras el lanzamiento del álbum My Heart en 2011, Doris Day no volvió a participar en ningún proyecto cinematográfico. Su vida se centró por completo en Carmel by the Sea, un pueblo costero donde había residido durante décadas. Cada día se repetía siguiendo rutinas muy específicas. Cuidar de sus perros, colaborar a distancia con la Fundación Doris Day para los animales y supervisar el funcionamiento del Cypress Inn, un hotel del que era copropietaria y conocido por admitir mascotas. No tenía agendas públicas ni comparecencias ante la prensa. La mayor parte de la comunicación se realizaba mediante cartas manuscritas, llamadas telefónicas o encuentros privados muy limitados. Su salud se fue deteriorando gradualmente con el paso de los años debido a la edad. Experimentó dificultades de movilidad, disminución de la vista y del oído, lo que limitó sus movimientos y la comunicación directa. Sus escasas apariciones posteriores solían tener lugar en espacios cerrados y no se registraban ampliamente. Continuó manteniendo contacto con algunos allegados y admiradores a través de correspondencia, una forma de conexión más lenta, pero constante. Su vida siguió centrada en los animales, su cuidado, la recaudación de fondos y el apoyo a programas de rescate. El 13 de mayo de 2019, Doris Day falleció en su casa de Carmel by the Sea a los 97 años. La causa de su muerte fue neumonía, tras un deterioro progresivo de su salud debido a la edad.
La Fundación Doris Day para los Animales emitió el anuncio esa misma mañana, de forma breve y directa, sin planes para ceremonias públicas. No hubo rueda de prensa, ni imágenes finales, ni un espacio designado para que se reunieran los medios. La reacción fue inmediata y se extendió por múltiples ámbitos. Los principales estudios de cine, cadenas de televisión y otros artistas emitieron simultáneamente homenajes, destacando su voz, su presencia en pantalla y su influencia perdurable en la cultura popular estadounidense. Los fans se congregaron frente al Cypress Inn, dejando flores, tarjetas y mensajes escritos a mano, una forma espontánea de recuerdo, desorganizada y sin coordinación. En la radio y plataformas digitales, sus antiguas grabaciones se reprodujeron repetidamente, y la voz que alguna vez fue familiar para varias generaciones regresó en su forma original, inalterada, sin añadidos. La decisión de no celebrar un funeral, ni un servicio conmemorativo oficial, ni colocar una lápida se mantuvo de acuerdo con sus deseos personales, y sus allegados confirmaron que no quería que su muerte se convirtiera en un evento público. No hubo grandes concentraciones, ni discursos, ni lugares donde se formaran filas. Esta decisión no surgió en el último momento, sino que se había establecido de antemano, en consonancia con su visión de la muerte como parte natural de la vida, que no requería una ceremonia. Lo que perdura tras el día de Doris no reside en la cantidad de rollos o grabaciones, sino en un modelo que se ha arraigado en la memoria cultural a lo largo de las décadas. La imagen de la mujer estadounidense ideal no se construyó mediante declaraciones, sino mediante la repetición constante en espacios familiares, salas de estar, signs, radio, hasta que dejó de necesitar explicación. El público no necesitaba adaptarse para comprenderla, la reconocía de inmediato, y fue ese reconocimiento lo que permitió que la imagen se desvinculara de cualquier rol específico, existiendo como un estado más que como un personaje. La voz de Doris Day no creaba una distancia digna de admiración, sino que mantenía una cercanía suficiente para resultar creíble. No se expandió hacia el espectáculo, sino que mantuvo cada frase al nivel mínimo necesario, haciendo que cada grabación se sintiera menos como una actuación y más como una presencia, en un entorno que exigía constantemente un clímax. No forzar la emoción más allá de lo necesario se convirtió en una forma de control, y fue precisamente ese control lo que permitió que su voz perdurara más que los cambios que la rodeaban. En la historia del entretenimiento estadounidense, Doris Day no se situó en la intersección de la música y el cine moviéndose de un lado a otro, sino manteniendo la misma forma de presencia en ambos sistemas. Lo que permaneció no fue el rol de cantante o actriz, sino una manera consistente de existir lo suficientemente fuerte como para que ambos espacios funcionaran a su alrededor sin necesidad de alterar su estructura original. El resto de su legado no reside en el escenario ni en la pantalla, sino en lo que siguió defendiendo tras abandonar la vida pública. La fundación de la Fundación Doris Day para los Animales no creó una nueva imagen, sino que extendió algo que ya existía. Una preocupación que no necesitaba visibilidad para tener sentido. La organización continúa operando tras su fallecimiento, conservando una parte de su vida que, si bien no está ligada a los focos, perdura más que muchas otras cosas que alguna vez existieron. Doris Day dejó este mundo de la forma más austera posible, sin funeral, sin lápida, sin un lugar de encuentro para el público. Lo que queda no se concentra en un solo lugar, sino que se dispersa en la memoria, en grabaciones que aún se reproducen, en imágenes que permanecen inalteradas desde su captura original. La vida de Doris Day suele recordarse como un símbolo de estabilidad, de una imagen que permaneció inalterable a través de los vaivenes de una época. Pero lo que no se percibe con tanta claridad es que esta imagen no se mantuvo por sí sola, sino que se conservó continuamente, mientras que el resto de su vida no siempre tuvo la misma capacidad de permanecer intacta. Al final, lo que perdura no es solo el sentimiento que dejó, sino una distancia, el espacio entre la imagen en la que toda una nación creyó y la persona que tuvo que vivir con ella durante mucho tiempo.